Bible Black, La Noche de Walpurgis, es un eroge que fue lanzado en el año 2000 por ActiveSoft. Este tuvo una adaptación animada un año después, y con los años se ha convertido en un clásico del medio. Su historia se desenvuelve en una escuela donde hay un rumor sobre un grupo de chicas que realizaban rituales de magia negra en ella, hasta que un día ocurrió algo desastroso, y murieron todas las involucradas. Nuestro protagonista, Taki Minase, se ve envuelto cuando encuentra un libro misterioso en el lugar donde este grupo de chicas realizaban sus rituales. Aunque la historia es presentada de una manera diferente en el material original y en la versión animada, ambas utilizan un recurso de la misma manera, y este es su música. Pero antes de hablar sobre el tema principal, que lleva el mismo nombre que esta novela, Bible Black, hablemos un poco sobre la música de órgano. El órgano es un instrumento que siempre ha estado ligado a la iglesia, tanto que eran construidos especialmente para la capilla a la que pertenecerían. Por este se relaciona mucho con la música religiosa. El tema principal de Bible Black, más que estar relacionado al libro que hay en la historia, que es lo que uno esperaría, está ligado al suceso donde murieron todas las chicas del grupo de magia negra. Por esta razón, esto es lo que escuchamos cuando abrimos el eroge, o al inicio de la animación, pero también lo escucharemos cada que encontremos cosas relacionadas a este suceso. ¿Y cómo logramos crear una relación musical con toda esta escena? Pues como mencioné, el órgano siempre ha estado ligado a la música religiosa. Por lo tanto, si pensamos en un ritual, lo que se nos va a venir a la mente es algo religioso, y por lo tanto, el órgano. Pero aunque no escuchemos un órgano desde el inicio de este tema, lo que sí nos encontramos es un elemento muy característico de él, y este es la nota pedal. Para los que no lo sepan, el órgano, además de tener los teclados en la parte superior que son utilizados por las manos, también tiene varios pedales en el suelo, que son utilizados con los pies. Había una práctica tan común que era el dejar una nota en el pedal durante mucho tiempo, aunque cambiara la armonía, que tiempo después el hacer esto se comenzó a conocer como nota pedal. Y esto es lo que tenemos al inicio del tema principal de Bible Black. Una nota que se mantiene aún y cuando la armonía sigue cambiando. Y viendo un poco más de la instrumentación, los coros también juegan un papel muy importante para crear este sentido religioso que tiene el tema. En el soundtrack hay otro tema que apoya la idea de que este tema representa más al ritual que al libro, y este es La Noche de Walpurgis. En la historia, esta noche tiene una gran importancia, pues es cuando el ritual debe ser hecho para que pueda funcionar. Y esta canción suena justamente cuando se alcanza ese momento donde se realiza el ritual. Pero no solo es eso, sino que también tiene una parte donde hay una progresión armónica que nos recuerda a la que hay en el tema principal, Bible Black, dándonos a entender que el ritual está volviendo a pasar. El que estos dos temas tengan una tonalidad diferente puede simbolizar que aunque ambos se estén relacionados a una misma noche, vienen de algo diferente y resuelven en algo distinto. Pero el libro de esta historia, o el grimorio, no se queda atrás, pues también tiene un tema que suena cada vez que éste tiene relevancia. ¡Oh! 生徒会長の白木さんがあなたなんか相手にするはずない。 El tener temas que se relacionan a hechos u objetos en este tipo de cosas apoyan también a los creadores para tener una guía para saber cómo ambientar las escenas de una mejor manera. Y nosotros, los espectadores, podemos identificar más fácilmente, incluso tal vez de una manera inconsciente,
las cosas a las que se quieren referir. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que se les haya hecho interesante y que les haya gustado. Ya saben que pueden comentarme qué les pareció y también qué cosas les gustaría ver en este canal. Nos vemos en el siguiente video.